casi todo el anticongelante tirado, todo por una manguera reventada y cerca de 1 hora en arreglarla. Por suerte se reventó aún de día, en un área relativamente poblada. La gasolinera estaba aproximadamente 1 kilómetro de donde me quedé, pero no quise arriesgarme a dañar el motor. Una de las primeras cosas que te dicen cuando vas a salir a carretera es asegurarte de que tu vehículo está en óptimas condiciones. Bueno, aquí pagué un precio bajo, porque esa manguera ya se me había reventado en Tijuana y no la había cambiado, solo parchado, y ese parche aguantó hasta este punto. Pero esto no quiere decir que no estaba preparado, tal vez no por completo, pero tampoco estaba a la merced de lo que sucediera. Traía conmigo la cinta que había resuelto este problema la primera vez, y por otra fuga pequeña que tenía, traía conmigo agua. Así que en cuanto recibí la alerta, busqué el lugar donde me pudiera orillar sin estorbar. Al confirmar que había sido la misma manguera, procedí a arreglarla nuevamente. Desgraciadamente no traía suficiente agua, por lo que solo avancé hasta la gasolinera donde terminé de llenar el depósito de agua. Uno pensaría que aprendí con este pequeño inconveniente. La realidad es que ese parche y la otra fuga llegaron hasta Tijuana. Y aunque no creo que lleguen a ver este video, agradezco a un par de hermanos que se detuvieron a ver en qué me podían ayudar, incluso ofreciéndose a jalarme hasta la gasolinera. Esto no fue necesario, pues ya había resuelto la falla. Solo estaba esperando a que se enfriara más el motor antes de avanzar. Con el sol cada vez más bajo, pintando de dorado todo lo que tocaba, me acercaba a San Luis Potosí. Originalmente pensaba llegar más temprano, pero entre que salí tarde de Ciudad Valles y el incidente en la carretera, todo parecía apuntar que llegaría con los últimos rayos del sol. You think that using her will get to me, and if you're
you're in trouble deep. I don't wanna hear no more. There are certain things I won't ignore. I really think you need to go before I kick you out the door. I kick you out the door. You think that using her will get to me, and if you're right then you're in trouble deep. 'Cause I won't break, now I know I don't weep. And you're in trouble deep. I don't wanna hear no more. There are certain things I won't ignore. I really think you need to go before I kick you out the door. I don't wanna hear no more. There are certain things I won't ignore. I really think you need to go before I kick you out the door. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I'll fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all. And if your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. There's mud on the floor, desperate people trying to get through the door, although the room's already crowded. But I'll keep shining over you all. And if your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. Zeros, everybody's trying to be heroes, when all they have to say to be okay is I don't know. And keep trying again. I'll keep shining over you all. With your wings entwining, you better face the fall. Zero, everybody's trying to be heroes, when all they have to say to be okay is Y así llegué a San Luis Potosí. Ahora era momento de buscar el Airbnb y esperar que no fuera muy tarde para que me recibieran, pues como mencioné antes, el plan era llegar más temprano. Tocaba pasar una semana aquí. Al día siguiente, Caro llegaría al aeropuerto y el siguiente fin de semana continuaríamos el viaje.